Bendiciones a todos, les habla Víctor Escalona y Jacqueline Escalona. Sean bienvenidos a nuestro canal JB Kingdom Live TV. Tenemos un ministerio muy especial para todos ustedes de parte de Dios. Amén. Hoy es un día muy especial donde Hoy es un día especial. Un día muy especial donde vamos a estar hablando de cómo Dios ha obrado en nuestra vida desde que vinimos al ministerio y que tenemos una noticia muy importante que compartirles. Claro que sí. Que es que fuimos ordenados al ministerio. Amén. Mi esposa Jacqueline Escalona y este servidor Víctor Escalona la semana pasada en la ciudad de Tampa. Amén, así es. Y no solamente eso, a partir de ahora nosotros vamos a estar llevando la palabra de Dios, podemos predicar, podemos llevar la palabra de Dios a las naciones. Amén, sí. Podemos orar por Sí, ustedes. así es. ¿Qué otra Realmente cosa? Dios nos ha usado grandemente en todo este tiempo. Tenemos aproximadamente 13 años 13 años. de haber llegado a los pies de Jesús. Wow. Y vamos a estar hablando también del testimonio, Sí. muy importante. Testimonio. Sí. Es muy importante. El testimonio de una persona es cuando ese testimonio le ha cambiado la vida y ese testimonio sirve para que otras personas también crean, tengan la fe de que Dios puede cambiar, transformar la situación en la que están en este momento y hacerla diferente. Él cambia el lamento en gozo. En gozo, así es. Así es. A nosotros nos pasó lo mismo. ¿Qué pasó hace 13 años? Mi esposa y yo estábamos separados y nos estábamos divorciando. Teníamos 25 años de casados y además de eso, 5 hijos. Sí. 5 hijos. Entonces, ella por un lado y yo por otro lado, 8 meses separados y el divorcio iba en camino. Faltaba, ¿qué? 1, 2 o 3 meses, tal vez, para que ese divorcio se consumara y tal vez no estuviéramos ahora con ustedes en este ministerio y en este canal de YouTube. Así Pero Dios tenía otro plan. Amén. ¿Cuál es el plan, Así. Jacqueline? Bueno, realmente fueron momentos muy difíciles. Cuando hay situaciones difíciles en una pareja, hay momentos, situaciones muy diversas. Incómodas. Hacerlo en las fuerzas de uno sin tener a Jesús en el medio es demasiado difícil. Claro. Todo cuesta arriba, sí. todo obra para todo lo contrario, para Exacto. destrucción, para separación, para división. Y si tú Porque para buscas opiniones y te dicen, sí, lo mejor que vas a hacer es divorciarte. Porque para eso fue que vino el enemigo, para matar, robar y destruir. Y para dividir. Para destruir las familias. Sí. Nosotros estábamos realmente con mucha confusión y muy divididos. Y con 5 hijos. Pero realmente Dios pone personas, Dios pone palabras. Nosotros fuimos a reunirnos en un lugar para hablar de la situación de nosotros. Y en ese lugar estaba un muchacho que habíamos conocido anteriormente. Él estaba recién llegado de Colombia, era tenía un campeonato Guinness, ¿no? Sí. Tenía un récord Guinness en balompié y era una persona que vino con mucho sacrificio. Sí. Y lo conocíamos como que andaba a pie. Y ese día lo encontramos en ese lugar. El muchacho era colombiano, hablaba de una forma muy específica y él empezó a hablar, lo saludamos y él empezó a hablar de que Dios lo había prosperado, que Dios lo había ayudado, que Dios lo había... Y habló de una forma que él se fue a sentar a su mesa donde nos fuimos a reunir y yo le dije a Víctor, acércate, pregúntale qué hizo, qué está haciendo, o sea, porque él pasó, no entendíamos cómo había cambiado tanto. Él pasó de una bicicleta a un Mercedes-Benz. Sí, no entendíamos y no es una bicicleta o un Mercedes-Benz, es que Dios transformó su vida para bien. Sí, entonces Víctor fue a preguntarle, él dijo, vengan, siéntense aquí conmigo, y él nos empezó a hablar de Dios. Algo que yo recuerdo ahorita y me quebranta un poco, ¿no? Que él decía que él antes llamaba a su mamá para darle preocupaciones, pero que ahora llamaba a su mamá para bendecirla. Wow. Y eso fue algo que a mí, era una palabra tras otra que a mí me tocaba. Aparte de eso, él es como colombiano y como tú tienes familia. Mis padres eran colombianos, mis hermanos mayores son colombianos, y yo nací en Venezuela, pero
en este momento, ya después de unos años, es que nos damos cuenta de que Dios usó hasta eso, de que a mí se me parecía a la voz de mi hermano mayor, pero en el momento no, simplemente para mí. Y el respeto que tú le tenías a tu hermano mayor y tú lo escuchabas Yo lo escuché, por ser tu hermano mayor. Y escuché a este muchacho, pero en el momento yo no sabía nada de eso, o sea, simplemente para mí era una voz como de autoridad que Dios estaba usando. Y esa semana fue un miércoles, el día domingo yo quise ir al ministerio que él iba. El día anterior a ir en la medianoche yo me desperté llorando, pero no sabía por qué y me volví a dormir. Pero lloraste bastante. Cuando fuimos al ministerio, que fuimos los dos juntos, pero estábamos muy divididos. En el ministerio, pues yo estaba pendiente de otras cosas, yo venía a una iglesia católica, la iglesia cristiana es diferente, las cosas son totalmente diferentes, yo estaba así como pendiente de todo. Y yo le presenté a la autoridad de la iglesia. Antes de eso, Ajá. la autoridad de la iglesia dijo que en la noche anterior había llegado al altar y se había quebrantado. Y había llorado. Entonces ahí captó mi atención porque yo dije, wow, lo que me pasó a mí. Prácticamente era la misma hora que Jacqueline estaba llorando y el pastor de la iglesia estaba llorando también. Y entonces él señaló hacia donde estábamos nosotros, eran como muchas personas, no sé cuántas, como 3,000 personas, pero él señaló hacia donde estábamos nosotros y dijo, Dios me habló. Y me dijo, yo tengo un propósito con tu hijo Brian. ¿Y quién es Brian, Jacqueline? Nuestro hijo menor se llama Brian. Y sabemos que Dios tiene un propósito grande con nuestro hijo Brian. Y eso tocó el corazón de mi esposa Jacqueline. Cuando él dijo eso, yo decía así, todo lo que hemos pasado, porque pasamos muchas cosas. Ahorita estamos haciendo como un resumen, pero el testimonio es mucho más largo. Pasamos muchas cosas en esos 8 meses, perdimos muchas cosas. Cuando él dijo que Dios le había dicho que tenía un propósito con su hijo Brian, él tenía un hijo Brian, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo dije, es mi Brian. Si Dios tiene un propósito con mi hijo Brian, a mí no me importa nada de lo que hemos pasado. O sea, yo sentí que cualquier herida que yo tuviera en mi corazón iba a ser sanada. Porque Dios tenía un propósito con mi hijo Brian. O sea, wow. Y eso que la autoridad de la iglesia estaba llorando en el momento de la noche que tú estabas llorando el día anterior. Eso fue el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siento yo que nos había tocado. Y Dios puso las personas, Dios puso los tiempos. Fue el momento en que de verdad estábamos abiertos para recibir. Ese día fuimos adelante, pero fue y yo le presenté a la autoridad de la iglesia, a mi esposa, y le dije, conozca a mi esposa Jacqueline. ¿Qué dijiste tú en ese momento? Sí, yo dije, bueno, nos estamos divorciando. O sea, yo quería dejar claro de que no era su esposa, que nos estábamos divorciando. Y el pastor dijo, ustedes no se divorcian. Pero aparte de eso, unos ministros oraron por nosotros. Y habíamos pasado por muchas cosas que habíamos perdido y en ese momento oraron por nosotros para que viniera la provisión de Dios y para que Dios restaurara todo lo que habíamos perdido. ¿Y qué dijeron? Ustedes no se divorcian. Y esa misma semana Dios empezó a restaurar de forma sobrenatural todas las cosas materiales, las cosas espirituales, las cosas familiares. Nuestro matrimonio. Y lo más importante, empezamos a asistir a los cursos de matrimonio, a los cursos de nuevos creyentes. Sí. Nos empezamos a caminar en el Señor. Que si lo vemos, Jacqueline, un mes antes, eso no tiene explicación lo que está pasando con nosotros. Las cosas que Dios hace en la vida de una persona son sobrenaturales. Bueno, una de las cosas más importantes es que yo, como al mes de estar en la iglesia, los 2 meses, ya vivíamos otra vez todos juntos, ya estábamos todos en una casa. Paré el divorcio. Mandé un email con el abogado. Estaba preocupada por lo del divorcio. Para parar el divorcio. Y pasó un mes que el abogado no respondió nunca. Y yo no sabía si nos habíamos divorciado ya, yo no sabía nada. Pero un mes después recibimos un email donde el abogado decía, y yo pensaba que me iba a decir que me había vuelto loca, pero él dijo que me felicitaba, que era muy buena la decisión que había tomado y que estábamos felizmente casados. Wow. O sea, nunca nos divorciamos. Esa transformación que Dios hizo en la vida de nosotros. Sí. Y eso nos llevó
de manera sobrenatural o supernatural al ministerio de Dios. Sí, de ahí nosotros nos preparamos, le tomamos un amor muy grande por las cosas del Señor, empezamos a estudiar la palabra del Señor, empezamos a congregarnos, fuimos nombrados líderes a los meses, después como al año fuimos mentores, también éramos discípulos. Y teníamos personas debajo de nosotros. Y Dios nos usó grandemente, Dios se glorificó en cada palabra, en cada testimonio, en cada oración. Hubo milagros de verdad sobrenaturales. Sí. Sin saberlo, estábamos caminando en nuestro propósito. Así es. Hasta que ya tenemos 13 años en este caminar. Sí. Y aunque los comienzos fueron muy difíciles, Dios ha glorificado. Dios tiene un plan, Jacqueline. Dios tenía un plan grande con nosotros, con nuestra familia. Hay un propósito. Con nuestros hijos. Con nuestros hijos. Todos. Recuerdo que mi hija estudiaba en Roma en aquel tiempo y cuando llegó ella dijo, voy a evaluar al orador. No decía ni siquiera al pastor ni a la autoridad de la iglesia. Bueno, algo importante que hacíamos, que siempre dejábamos una silla para ella no quería ir, una de los 5. Y siempre la teníamos, siempre dejábamos una silla porque un día allí iba a estar ella. Y de forma sobrenatural fue tocada también y todos nuestros hijos recibieron a Jesús en su corazón. Y sirven a Dios. Y estamos en este caminar. En ese caminar. Realmente Dios se ha glorificado, Dios nos está usando, Dios nos sigue usando. Sí. Dios ha puesto personas en nuestro camino para que sean de bendición para nosotros y también para nosotros ser de bendición para otros. Pero hay algo muy importante, que nosotros recibimos ese llamado de Dios, lo sentimos. Sí. Recibimos ese llamado hace poco, no hace mucho. Sí, ya nos habían hablado hace un año de ordenarnos. Sí. Y nosotros no entendíamos mucho, ¿no? Porque nosotros nos hemos desenvuelto en la parte de negocio y no veíamos como que nuestro propósito estaba más dirigido hacia el ministerio. Pero para hacerlo más corto, este año en enero, Dios nos habló, nosotros nos reunimos para orar. Pero el año pasado, a partir de marzo, hubo una transformación sobrenatural en la vida de nosotros. Sí. Nos abocamos a ir a la Biblia, a leer la palabra, a orar, a escribir mensajes todas las noches, a enviar, a orar por las personas. Y nos buscan personas de todas partes para orar. Sí. Y no es por lo que somos nosotros, es por lo que Dios hace a través de nosotros. Amén. Y nos hemos dejado usar, le dijimos a Dios, heme aquí, y nos llamaron para nombrarnos, para ordenarnos como ministros de Dios. Y la semana pasada, el día 22 del mes de febrero del 2024, tanto mi esposa como yo somos ministros de Dios en el área profética, en el área evangelística, en el área de maestro, en el área ministerial para llevar la palabra de Dios. Así que estamos muy agradecidos a Dios y queríamos compartir este testimonio primero con ustedes y luego lo que pasó luego, porque cuando Dios tiene un plan, tiene un presente, un antes y un después. Ese después es de bendición. Le agradecemos a todos, todos los que nos están escuchando, y si esto ha sido de bendición, escriba un mensaje en los comentarios, denle like, suscríbase a nuestro canal JV Kingdom Life TV para que estemos en comunicación y estaremos siguiendo y llevando otros videos para que cada uno de ustedes tenga de Dios todos los días una palabra de bendición. Bendiciones a todos. Les habló Jacqueline Escalona y Víctor Escalona. Dios lo bendiga. Amén.